¿Querés perder la grasa de tu abdomen, pero de verdad? Olvídate de los trucos mágicos y las promesas vacías. Hoy te traigo 20 estrategias comprobadas científicamente para eliminar la grasa, que no solo molesta, sino que también pone en riesgo a tu salud. Y no te vayas, porque el consejo número 14 es uno de los más ignorados y puede cambiar todo tu proceso. Empecemos con el conteo. Toma nota. 1. Come más fibra soluble. La fibra soluble absorbe el agua y forma una especie de gel que nos ayuda a ralentizar el paso de los alimentos por nuestro sistema digestivo. Y esto no solamente nos ayuda a sentirnos más saciados por más tiempo, también puede ayudarnos a reducir la cantidad de calorías que absorbemos de estos alimentos. Hay algunos estudios que muestran que consumir más fibra soluble está asociada directamente con una menor cantidad de grasa abdominal. Y lo mejor es que la fibra se encuentra naturalmente en varios alimentos que consumimos regularmente. Por ejemplo, el aguacate o palta, la linaza, las legumbres o la avena. 2. Evita alimentos que contengan grasas trans. Seguramente habrás escuchado muchas veces hablar de las grasas trans y te preguntás qué son. Son las creadas artificialmente al añadir hidrógeno a grasas insaturadas, como por ejemplo el aceite vegetal. Estas grasas están presentes en muchísimos alimentos procesados y ultraprocesados y han sido asociadas con inflamación, enfermedades cardíacas y aumento de grasa abdominal. El consejo entonces es que leas las etiquetas de los alimentos y evites cualquier tipo de alimento que contenga aceites parcialmente hidrogenados. Ahí es donde se esconden muchas veces las grasas trans detrás de otro nombre camuflado que tiene un poco de menos prensa mala, al menos por el momento. 3. Modera el consumo de alcohol. Consumir algo de alcohol de forma moderada no va a ser malo, pero el exceso puede sumar calorías rápidamente y mucha de esa energía extra termina almacenándose en tu abdomen. De hecho, hay muchos estudios que muestran cómo el consumo excesivo de alcohol está asociado con un riesgo significativamente mayor de obesidad central, es decir, de grasa acumulada en tu vientre. Una estrategia práctica: si decidís beber, hacelo con moderación. Una copa de vino ocasional puede estar bien, pero evita el exceso. 4. Come una dieta rica en proteínas. De los 3 macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, las proteínas son la clave para el control de peso, no solamente porque aumentan tu metabolismo, sino porque también te ayudan a mantener tu masa muscular durante la pérdida de peso. Hay estudios que muestran que las personas que consumen más proteína tienden a tener menos grasa abdominal que aquellas que consumen menos. Algunas fuentes recomendadas de proteínas: los huevos, los pescados, las legumbres, los frutos secos como las nueces, carnes magras como por ejemplo la pechuga de pollo y los productos lácteos. 5. Baja tus niveles de estrés. El estrés puede hacer que acumules grasa abdominal al activar la producción de cortisol, una hormona que promueve el almacenamiento de grasa. Para esto pueden ayudarte técnicas efectivas como la meditación, el yoga, respiraciones profundas y actividades que disfrutes, como por ejemplo caminar al aire libre o escuchar música. 6. Baja el consumo de azúcar. El exceso de azúcar, especialmente el azúcar refinado, el que agregamos a los alimentos o las bebidas, es uno de los principales culpables del aumento de peso abdominal. También incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas. Un consejo clave: reducí las bebidas azucaradas principalmente y también los dulces y alimentos procesados. Y digo especialmente las bebidas porque es la forma en la que más ingresa azúcar a nuestro cuerpo habitualmente, porque no nos damos cuenta. El problema cuando ingerimos azúcar de forma líquida es que nuestro cerebro no termina de entender cuánto azúcar estamos consumiendo y además esto genera una adicción. Siempre queremos un poco más y al final del día terminamos consumiendo mucha más azúcar de la que pensamos. 7. Haz ejercicio aeróbico. También llamado cardio, este tipo de ejercicios es una de las formas más efectivas de quemar calorías y mejorar tu salud en general. Y hay muchos estudios que demuestran que es particularmente eficaz para reducir nuestra grasa abdominal. ¿De qué tipo de ejercicios hablamos? Por ejemplo, correr, nadar, andar en bicicleta o inclusive caminar a un paso rápido.
8. Baja el consumo de carbohidratos refinados. Disminuir tu consumo de carbohidratos, especialmente los refinados, como por ejemplo el pan blanco o las pastas, puede ser muy beneficioso para perder grasa abdominal. En su lugar, prioriza los carbohidratos integrales, como los cereales enteros y los vegetales, tal cual están presentes en la naturaleza. 9. Usa aceite de coco. Aunque sigue siendo una grasa, el aceite de coco puede ayudarte a oxidar grasa abdominal. Esto se debe principalmente a que contiene triglicéridos de cadena media que aumentan tu metabolismo. Pero ojo, es importante usarlo con moderación, no sumar calorías de más. 10. Suma tus rutinas de entrenamiento de fuerza. Además del cardio, incluir entrenamientos como levantar pesas o hacer ejercicios con el peso corporal es clave para mantener y ganar masa muscular, lo que a su vez va a ayudarte a quemar, o mejor dicho, a oxidar más grasa. 11. Evita bebidas azucaradas. Y atención acá porque este tipo de bebidas como las gaseosas o refrescos o los jugos industriales están cargadas de calorías líquidas que, como dijimos, nuestro cerebro no registra como comida, lo que facilita el aumento de peso corporal. Y la solución está en tomar mucha agua cada día durante todo el día. También, por supuesto, podés apoyarte en infusiones como el té, el mate o el café, siempre y cuando sean sin azúcar. 12. Duerme bien cada noche. Está comprobado que el sueño es fundamental para la regulación hormonal y el control de peso. Dormir menos de 5 horas cada noche está relacionado con un aumento significativo de la grasa abdominal y por eso las recomendaciones generales son dormir entre 7 y 9 horas de sueño reparador cada noche. 13. Rastrea tu ingesta de alimentos. A veces creemos que estamos comiendo menos de lo que realmente ingerimos. Por esto, llevar un registro, ya sea con una aplicación o con una libreta, puede darte conciencia real de lo que estás consumiendo. Tiempo atrás en este canal hice un video hablando de una aplicación que es la que a mí más me gusta para esto, que es MyFitnessPal. Te dejo el enlace a ese video aquí debajo en el comentario destacado y también en la descripción del video para que vayas a ver más si te interesa. 14. Come pescado graso todas las semanas. Pescados grasos como el salmón, las truchas, el arenque, las sardinas o la caballa son ricos en proteínas y ácidos grasos omega 3 que pueden ayudarte a reducir la grasa visceral. 15. Deja de beber jugo de frutas. Y sí, aunque parece saludable, el jugo de frutas suele estar cargado de azúcar, incluso casi tanto como una bebida gaseosa o refresco. La mejor opción es comer frutas enteras que además aportan fibra. 16. Agrega vinagre de manzana a tu dieta. Consumir regularmente vinagre de manzana puede ayudarte a reducir los niveles de azúcar en sangre y fomentar la pérdida de grasa, tal como lo han demostrado varios estudios. ¿Cómo tomarlo? Una cucharada diluida en un vaso de agua antes de las comidas. 17. Come alimentos probióticos. Los probióticos, muy presentes en alimentos como el yogur natural o el kéfir, pueden mejorar tu salud intestinal y potencialmente ayudarte en el control de peso corporal. 18. Realiza ayuno intermitente. Esta estrategia consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. Hay varios estudios que muestran que puede ser efectivo para reducir la grasa abdominal, especialmente en el corto plazo. Pero atención, como siempre te digo en este canal, cada vez que hablamos de estos temas, de cambios radicales en tu nutrición, siempre que vayas a hacer este tipo de protocolos de alimentación o alguna dieta en especial, hacelo solamente con supervisión y recomendación de un profesional de la salud o un nutriólogo o nutricionista. No te largues a hacerlo solo porque veas algún video en YouTube o algún influencer que está haciendo esto, porque puede tener consecuencias negativas que al final del proceso pueden terminar dándote más problemas que satisfacciones si no las haces bien. 19. Bebe té verde. Como también vimos en un video de este canal, el té verde contiene catequinas que son poderosos antioxidantes que ayudan a estimular la quema, o mejor dicho, la oxidación de grasas, especialmente cuando se combina con ejercicio. 20. Cambia tu estilo de vida y combínalo todo. Si llegaste hasta acá, habrás entendido que no existe un truco mágico. La idea es que combines
varias de las estrategias que vimos en este video. De esta forma, mejorando tu alimentación, haciendo ejercicio, durmiendo mejor y controlando tu estrés, vas a encontrar la clave para lograr resultados sostenibles y duraderos. Y para finalizar, te invito a dejar un comentario aquí debajo para saber si aplicaste o pensás aplicar alguna o algunas de estas estrategias. Leo todos los comentarios aquí debajo y también te pido que dejes tu me gusta a este video si te gustó, que lo compartas en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp entre personas a las que les sirvan estos temas, y que por supuesto te suscribas al canal si aún no lo hiciste, para así estar al tanto de todos los próximos videos que se vienen, que son muchos. Nos vemos en el próximo. Abrazo de Finisher para todos.